Bueno, bienvenido Padre Mauro, la verdad que una gran alegría estar en este nuevo programa, en este nuevo encuentro, para seguir profundizando un poquito más, no solamente en nuestra fe, sino también en cómo Dios va actuando en nuestra vida y cómo también nos sigue llamando. Le vamos a contar ahora quién es el Padre Mauro, porque está acá un súper invitado y un tema precioso a tratar hoy, a mí, debo decir, de los más predilectos, porque me toca muy de cerca, entonces realmente es un tema que en lo particular me gusta mucho poder compartir desde un lugar distinto tal vez al que se suele hablar. Así que lo vamos a presentar sin más. Me gustaría que él cuente un poquito quién es, para aquellos que no lo conocen, porque es un sacerdote bastante conocido. Acá estamos Diócesis de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Para aquellos que nos miran desde otros países, el Padre Mauro, te debo el apellido. Padre Mauro. Mi apellido es Schwert, alemán. No me iba a salir nunca. Así que aprovechamos y que nos cuente un poquito. Bueno, Ashley, te saludo y también le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. Bueno, mi nombre es Mauros, tengo 38 años, mido 1,98 m, habitualmente El me altísimo, le han presento dicho. así. Eh, bueno, una alegría compartir este momento. Estoy en la parroquia Jesús Resucitado, como decías, desde el 2021 y como párroco desde el 11 de febrero del 22, así que ayer cumplí 4 añitos Estuviste de de párroco. aniversario como 4 años de párroco. párroco. Nací en Villa Huidobro, un pueblito bien al sur de la provincia de Córdoba, en 1987. Y bueno, 2006 entré al seminario, luego terminé el secundario e ingresé al seminario. Y sacerdote desde el 30 de mayo de 2015. Así que tengo 10 añitos, casi 11 de sacerdote. O sea que vamos a seguir de festejos dentro de poco. Bien, siguen los festejos. Este año va a ser un año de muchos festejos. Para muchos. nosotros es un año súper especial, para nuestra comunidad, nuestra parroquia es un año súper especial. Venimos preparándonos para que sea de esa manera. Creemos que es un tiempo de gracia y bueno, vivirlo. En los tiempos de gracia, de tiempo de júbilo, el cielo se abre de una manera especial, ¿no? Así que, bueno, queremos preparar el corazón para vivirlo de esa manera. 50 años cumple la parroquia el 18 de abril próximo, 2025. En muy poquito tiempo, así que preparando, por eso también te agradecemos que estés tomándote este tiempo, porque sabemos que las actividades en la parroquia son un montón. Se está haciendo un gran trabajo casi contrarreloj, ¿no? De ponerla bonita, y un gran trabajo también de toda la comunidad. Así que una comunidad preciosa. Si están por acá por Río Cuarto, no pueden no pasar por esta comunidad, porque realmente nos sentimos bendecidos de conocerla, una comunidad muy activa, con muchos laicos, con un gran corazón fervoroso, y eso la verdad que es una gran bendición. Sí, realmente, digamos, desde sus orígenes la comunidad comenzó así. En los años 70 llegaron los misioneros del Verbo Divino, con los que comenzó la parroquia y le dieron una impronta bien comunitaria y misionera, y dándole protagonismo a los laicos. Entonces, este dinamismo bien comunitario, alegre, festivo, de compartir, viene desde los orígenes, desde la raíz de la vida de la parroquia. Así que, bueno, gracias a Dios se ha podido continuar con eso, seguir creciendo. Bueno, somos bendecidos, gracias a Dios. Sí, unos encuentros muy lindos en comunidad, debo decir. Los disfrutamos muchísimo y tratamos de no perdernos ninguno, porque realmente se crea un clima muy lindo de familia, y eso es algo que hoy en día es una bendición, ¿no? Poder encontrar una comunidad, el sentirse familia, el sentirse hogar, la verdad que realmente es una bendición de Dios. Así que bueno, agradecidos también, aprovechamos este espacio para agradecer a toda la comunidad de Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Rosario. Copatrona de nuestra comunidad desde el año 2006. Había una imagen muy bonita en una estancia por acá cerquita, fue donada a la parroquia y bueno, se pidió la autorización y fue nombrada copatrona de nuestra parroquia. Bueno, y vamos a entrarnos un poquito en el tema de hoy, que ya muchos lo habrán visto en el graph que pusimos en la presentación de este video. Si lo estás viendo por YouTube, seguramente vas a encontrar también un poco más en la descripción. La idea es acercarte, como siempre, toda la información que vos puedas, para que puedas seguir conociendo un poquito más sobre nuestra fe y sobre este llamado que Dios hoy te está haciendo, porque sin duda, si estás en este video y te has encontrado con él, es porque Dios algo está queriendo que sepas. Contanos un poquito sobre tu especialización. Sabemos, sos sacerdote, pero tenés una especialización en tu ministerio sacerdotal
recientemente también, porque ha sido unos años de mucho trabajo por parte tuya, no solamente en la comunidad, sino también en la vida personal y en tu ministerio. Te has recibido de licenciado en... Derecho Canónico. Exactamente, cursé en la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, durante 2018, 19 y 20, son 3 años de cursados. En esa época era solo presencial, entonces viajaba todas las semanas. ¡Wow! Del domingo a la noche viajaba a Buenos Aires, estaba hasta el jueves y regresaba. Yo era vicario parroquial en esa época, en un pueblo del interior, Laborde, y después los últimos 2 años de la carrera, aquí en el barrio Alberdi de Río Cuarto. El obispo me pidió entonces que, por necesidad, ¿no? Bueno, es un servicio muy específico, entonces por necesidad me pidió si quería prestar este servicio, el del derecho canónico, que bueno, es un ámbito, como decía, bien específico en la vida de la iglesia y súper necesario también. Porque no sé si en tu casa, imagino que sí, pero en todos los hogares, en toda la familia hay reglas, hay normas. El derecho forma parte, o la ley forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo necesitamos para vivir comunitariamente. La comunidad para vivir con armonía, porque no nos sale tan fácilmente hacer el bien, necesitamos ciertas reglas para convivir, ¿no? Bueno, básicamente el derecho canónico en un organismo como es la iglesia, que está presente en todos lados, en todo el mundo, necesita este derecho, estas reglas para poder crecer en comunidad, digamos, ¿no? Vivir en comunidad. Hermoso, o sea, más cercano imposible explicarlo porque, a ver, es algo muy difícil. Todo lo que tiene que ver con derecho, dentro de lo civil todos hemos tenido un acercamiento al derecho civil, es muy complejo, la verdad que es bastante difícil de entender, más allá de que, bueno, obviamente todos vivimos en el marco de las normas dentro de una sociedad que intenta caminar unida y que a veces es complicado, ¿no? Pero qué lindo también saber que dentro de la iglesia esto también se da y de una forma tan cercana, porque a mí lo que me sorprendió desde el momento cero, que yo empecé tal vez a adentrarme un poquito más sobre el tema, es que si bien el Código de Derecho Canónico parece ser como frío, ¿no? Porque una normativa parece ser como fría, Exacto. sin embargo, siempre está ese olorcito a caridad de amor y a misericordia de Dios en cada uno de sus Bueno, es numerales. uno de los logros del Código de Derecho, de la legislación eclesiástica, y es poder traducir en letras, en normativas, en leyes, el espíritu profundo que hay detrás, digamos, ¿no? Entonces, de pronto es cómo traducir, por ejemplo, el misterio de la Eucaristía en una normativa que nos ayude a respetarla, a vivirla con profundidad, a celebrar comunitariamente. Entonces, bueno, realmente es un logro eso, ¿no? Poder transportar, transcribir el espíritu que vivimos en una norma, ¿no? En una ley. Claro, y que a veces puede llegar a ser un desafío, ¿no? Vivir dentro de un marco normativo sin caer en la frialdad y siempre teniendo como prioridad, ¿no? La misericordia, el amor, la caridad. Sí, tal cual, son los riesgos, ¿no? Jesús se enfrentaba, estamos leyendo en estos días en los evangelios, se enfrentaba con los fariseos por filtrar el mosquito, ¿no? Quedarse con la ley vivida superficialmente y sin corazón, ¿no? Entonces, siempre será el desafío también, ¿no? Para nosotros en la vida de la iglesia. No vivir la literalidad de la ley, sino que la ley nos invita a ponerla el corazón para caminar en comunidad, como decíamos. Totalmente. Bueno, vamos al tema. Vamos. Al tema hermoso, pero bueno, súper necesario toda esta introducción. Sí, quizás como introducción es también decir que el Señor cuando llamó a la iglesia, cuando o cuando fundó la iglesia, salió al encuentro, ¿no? Y nos llamó a vivir de un modo especial. Dios creó un pueblo, una comunidad, una asamblea, para que viviéramos de un modo especial. Entonces, todas estas normas, estas leyes apuntan, buscan ayudarnos a vivir desde ese lado, ¿no? Desde esa voluntad de Dios que quiere guiarnos, ¿no? Entonces, por eso son tan específicas también. Hay que decir que las leyes son de origen divino, entonces surgen del Evangelio, surgen desde la revelación, pero también hay leyes en la iglesia que son de origen humanos, son puramente eclesiásticas, que buscan acompañar en la vida comunitaria también, ¿no? Son un poco el origen de
de las leyes en la iglesia. Totalmente. Bueno, es re necesario esto porque muchas veces estamos, ¿no? Con esta, así como entre comillas, este reclamo de algunas cosas escritas por los hombres, ¿no? Pero que bueno, no es que un sacerdote o un obispo o el papa es un caprichoso y de repente se le ocurrió algo y lo escribió, sino que hay todo un marco y también está fundamentado sobre una piedra que es lo que fundamenta todo lo que tiene que ver con la iglesia, que es la palabra, que es Dios, que es la doctrina. Sí, exacto. Además es no despreciar en la vida de la iglesia todo lo que es humano. Mira, nuestras clases de derecho canónico, en nuestras clases de derecho canónico, uno de los primeros conceptos es Lumen Gentium 8a, que es un texto del Concilio Vaticano II que dice que así como la humanidad de Cristo fue instrumento de salvación para nosotros, de la misma manera, una analogía, de la misma manera, todos los elementos humanos al servicio del Espíritu Santo en la iglesia son instrumentos de salvación. Entonces, evitamos caer en una negación, en un rechazo de todo lo que tenga que ver con la humanidad. Todos los elementos humanos son, al servicio del Espíritu Santo, también instrumentos de salvación. Y por eso, también el derecho, ¿no? Pero si no caemos en una herejía de negar lo humano, de negar la humanidad, ¿no? Y si hay algo que tiene nuestra fe es ser profundamente humana. Jesús, que asumió nuestra condición humana desde los pañales hasta la cruz, abrazó todo en toda nuestra existencia, ¿no? Entonces es una tentación, hay que evitar ese riesgo. Totalmente, bueno, a tomar nota. Yo creo que este video es de esos videos que vos tenés que sentarte con un cuaderno al lado a tomar nota porque, bueno, todo esto que es, la verdad que es súper importante poder marcarlo porque es cierto lo que decís, muchas veces caemos en esta demonización de lo humano, Exacto. ¿no? Como que, bueno, si lo hizo un humano, entonces está mal, ¿no? Y bueno, sí, los humanos tendemos a pecar, pero también tendemos a hacer el bien y Dios también se vale de toda la humanidad como para poder hacer el bien. Especialmente elige manifestarse de esa manera, ¿no? Nada de lo humano le es ajeno a Dios. Totalmente. Hoy vamos a ver un tema, porque bueno, sí, si no nos vamos por miles, porque realmente hay mucho, mucho, mucho por conocer y por preguntarte y bueno, realmente nos da, como decíamos también en otras entrevistas, da para seguir preguntando y hablando sobre muchos temas. Hoy vamos a hablar sobre nulidad matrimonial. Perfecto. Nulidad matrimonial tal vez es un tema muy conocido por muchos, tal vez no tan conocido en de qué se trata, qué tan cercano es, porque bueno, sí tenemos esta salvedad de que el papado de Francisco vino a marcar un proceso de cambio en la nulidad matrimonial. Pero a mí me gustaría primero que corrijamos algunos conceptos que tal vez no están tan claros. Bien. La nulidad matrimonial no es un divorcio católico, no es tampoco la anulación de un sacramento, ¿no? Exacto. ¿Qué es? A ver, lo primero que hay que decir es que el ámbito del matrimonio, de la vida matrimonial en la iglesia y en la vida de los fieles es tan importante, como muchos otros ámbitos también, que la iglesia ha decidido cuidarlos de una manera especial, entonces hay mucha legislación en torno al matrimonio. Porque no se repite, porque incluye a dos personas, dos voluntades, dos libertades, porque, bueno, pueden cambiar de lugar. Entonces, hay mucha legislación en torno al matrimonio. El sacramento del matrimonio, entonces, cómo se celebra una sola vez hasta que la muerte nos separe, bueno, se custodia de manera especial, ¿no? Y tenemos que decir esto, el sacramento válidamente celebrado cuando las personas han sido libres para contraer matrimonio y no existió ningún impedimento ni ningún error en la forma canónica, en la celebración del matrimonio. Si ese matrimonio fue celebrado de esta manera, ese matrimonio es indisoluble hasta que la muerte lo separe. Pero, decíamos recién, puede existir en el corazón de la persona algún impedimento, alguna falta de libertad, algún temor, error, que condicionen su voluntad, ¿no? Que no le permitan dar libremente ese paso. Entonces, ese matrimonio nunca existió, ¿no? Lo que la iglesia considera es que no existió matrimonio. Entonces, no hablamos de que hay un papel que se puede romper y anular, por eso no es anulación, ni tampoco es divorcio, sino lo que hace el procedimiento de nulidad matrimonial es a través precisamente de un procedimiento, de una serie de pasos consecutivos, con una normativa bien precisa y que garantice objetividad,
ese procedimiento busca comprobar si existieron o no estos elementos, si las personas eran libres, si hubo miedo, si hubo algún error, si estuvieron dadas todas las condiciones para poder celebrarlo válidamente. En esto que decíamos del papado de Francisco, Bien. nosotros sabíamos que antes, bueno, existía o se decía o se rumoreaba, o alguien nos ha dicho alguna vez, que había que hacer todo un proceso largo de muchos años, que costaba mucho dinero, que había que llevar una solicitud a Roma, que tenía que volver, que eso iba y venía. Luego de el papado de Francisco hubieron algunos cambios que no es que de ahora en más facilita todo, pero sí como que agiliza algunas situaciones que antes terminaban siendo un impedimento por el procedimiento mismo, no tal vez por el hecho de la persona que lo estaba llevando adelante. Sí, debatida la cuestión porque, repito esto, es el ámbito del sacramento del matrimonio es algo sagrado, darse a la ligera. Totalmente. Entonces, ¿de qué manera se puede agilizar algo sin perder ese cuidado, ¿no? Entonces, lo que hizo el Papa Francisco para tratar de agilizar un poquito es, primero, la posibilidad de que exista un procedimiento más breve. Entonces, cuando existen ciertas condiciones y es las personas, los esposos se presentan conjuntamente. Cuando la nulidad es evidente, entonces, frente al relato de las personas, frente a lo sucedido, evidentemente pareciera que hay una nulidad y se pueden recolectar fácilmente los testimonios, con esas tres condiciones podría tratarse el procedimiento de una manera más breve. Entonces, se acorta, se buscan algunos testimonios y sale como mucho más rápida la nulidad. Pero la nulidad o el proceso se resuelve más rápidamente, digamos, ¿no? Pero bueno, tienen que darse esas Claro. situaciones. Tiene que haber un poco más de claridad a la hora de tratar las situaciones, ¿no? Hay otros casos que son mucho más complejos, que requiere la intervención de muchas otras personas que den testimonio de lo que se vivió. Además, lo que hay que pensar en esto es que todo este procedimiento mira, investiga al momento de la celebración del matrimonio, cuando Claro. dijeron sí. A veces son 10 años atrás, a veces son 30 años atrás. Entonces, mientras más pasa el tiempo, es mucho más difícil, ¿no? Bueno, también lo que hizo el Papa Francisco es tratar de que existan más tribunales, que fomentar, ¿no? Que existan más tribunales. Bueno, somos pocos en este ámbito. De hecho, en nuestra diócesis, por el momento soy yo solito. Ah, mira. Hay una abogada más que está haciendo, una laica abogada, es esposa, mamá, y está también haciendo la licenciatura. No somos muchos. Entonces, lo que se facilitó también es que las causas puedan presentarse en otros tribunales, ampliar la competencia se llama. Claro. Entonces, no solo que no solo puedas presentar tu causa de nulidad en un lugar puntual, sino que puedas hacer a donde fue celebrado el matrimonio, donde vive actualmente, donde puede presentarse más testimonios, bueno, como que se amplió un poquito más eso. Y respecto a lo de los costos, que también es un debate, porque todo este procedimiento, me faltó decir que por ahí, en muchos casos, tienen que intervenir algunos peritos, Claro. psicólogos, por ejemplo, sí. ¿no? A ver, todo esto busca que sea tratado con el mayor respeto y la mayor objetividad posible, ¿no? Volviendo al tema de los costos, es lo que ha tratado de favorecer el Papa Francisco, que si hay alguna persona que no puede costear con sus recursos, que se pueda dar, bueno, que se pueda ayudar, que pueda ser gratis también. Lo cual, bueno, es más difícil porque intervienen muchas personas y es trabajo. Totalmente, totalmente.